Visión para el 2023, visión para la iglesia Rocafuerte. Hemos estado invitándole a asistir hoy y dijimos domingo de visión, domingo de visión. Pero déjeme decirle, la visión de Rocafuerte siempre ha sido la misma. Desde que iniciamos, nuestra visión es Jesucristo. Nuestra visión es Jesucristo. Como dice un antiguo himno reformado, sé tú mi visión. Ese es el título del himno precioso. Queremos cada día amar más a Cristo. Queremos cada día creer más en Jesucristo. Queremos cada día conocerlo más a Cristo Jesús. Queremos ser como Él. ¿Usted quiere ser como Jesús? Es la meta, lo que dice Efesios. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ser como Él, ¿verdad? Él es nuestra visión. Él es nuestra visión. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces, Rocafuerte, desde sus inicios, ha sido una iglesia creciente, con un mover fresco del Espíritu Santo, por la gracia del Señor. Ahora, cuando hablo de visión, estoy hablando de un enfoque. Hoy estoy hablando de un enfoque, del enfoque que vamos a darle este año a la visión que Dios nos ha dado. Desde el primer domingo de enero dijimos, en primer lugar, el año del crecimiento espiritual. Este año es para que usted crezca. Este año es para que usted dé el siguiente paso. Ya tiene años oyendo, ya tiene años asistiendo, ya tiene años escuchando. ¿Qué paso va a dar en el servicio? ¿Por dónde va a empezar? Ya creyó en Jesús, no se ha bautizado. Siguiente paso es bautizarse, porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Amén. La Biblia dice creced en la gracia. Ahí en la contraportada del boletín hay una invitación, creced en la gracia y el conocimiento. ¿Qué tanto conoce? ¿Le hace falta conocer a Jesús más? Obvio que sí, a todos. ¿Cuál va a ser su siguiente paso? Entonces, me refiero al enfoque que le vamos a dar este año. Dios quiere que nos enfoquemos este año. Dios quiere que juntos, que nos unamos y juntos unamos las fuerzas. Y vayamos a Mateo 28, pasaje que usted conoce, versículo 18, Mateo 28, 18, que dice que Jesús les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Tengo toda autoridad. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos, o sea, a los recién convertidos, a obedecer todos los mandamientos que Dios ha dado, que Él ha dado. Y tengan por seguro esto. ¿Qué cosa? Jesús dice,
que yo estoy con ustedes siempre. Voy a estar con ustedes siempre. No le va a abandonar, no le va a traicionar, no se va a olvidar de usted. Él está con usted siempre, hasta el fin de los tiempos. Ese va a ser nuestro enfoque. Y en eso vamos a crecer este año. Esa es nuestra visión. Y ojalá haga suya esta visión. Todos saben que el 8 de septiembre pasado murió la reina Isabel de Inglaterra. La prensa, la televisión no hablaban de otra cosa. Imposible no enterarse, ¿verdad? 8 de septiembre del año pasado muere la reina Isabel de Inglaterra. Y a lo mejor usted se enteró de la operación London Bridge. London Bridge, así se llamó el testamento, diríamos, las instrucciones, diríamos, que ella dio, donde cada minuto, cada paso fue programado para que en el momento que ella muriera, cómo se iba a anunciar su muerte, a quién se iba a anunciar primero su muerte, cómo se iba a anunciar que su hijo Carlos sería el nuevo rey. Todo eso, mira, está en ese documento, London Bridge. La BBC de Londres, esa cadena de Londres, ella dejó especificaciones específicas. Al Congreso le dejó especificaciones específicas. A la primer ministro, por cierto, recibió a la primer ministro 2 días antes de su muerte. La recibió, le dio instrucciones. Qué interesante. Ella dejó entonces esta operación, London Bridge, especificaciones precisas, específicas. Y fue impresionante. Fue impresionante. Yo no sé si usted pudo ver algunas escenas en la televisión, pero impresionante cómo las naciones unidas a la monarquía, las naciones con relaciones diplomáticas, de amistad, de buena voluntad con la monarquía, siguieron el protocolo que ella dejó. ¿Qué presidente, qué primer ministro, dónde se iban a sentar? Todo. Interesante. ¿Por qué siguieron las autoridades del mundo que estaban de acuerdo con la monarquía? ¿Por qué? Porque la reina había dejado instrucciones. Por eso. Porque la reina Isabel de Inglaterra había muerto y ella dejó instrucciones precisas. Y usted ve ahí a los mandatarios del mundo siguiendo ese protocolo que ella había dejado. ¿Sabe usted que los cristianos tenemos un rey? Los cristianos tenemos un rey. Y no solo es un rey, es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Y tenemos un himno, ¿verdad? Precioso, que yo no sé por qué siquiera de vez en cuando los directores de alabanza no lo pudieran poner. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey
pero me ve como si fuera su hermano. Es rey, pero me brinda su amor. Himno precioso. Mano Luis, pónganos un día de estos, ese hermoso canto ahí en el repertorio. ¿Sí, iglesia o no? Algunos, varios dijeron que sí. Los demás cuando lo oigan les va a encantar, les va a gustar. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, etcétera. Usted sabe la historia. Y Él estuvo con sus discípulos de aquel entonces, 40 días, y Él dejó instrucciones precisas antes de que Él ascendiera al cielo, antes que Él se sentara a la diestra de Dios Padre. Y se llama la operación ir y hacer discípulos. Un antiguo español, ¿verdad? Así se llama, ir y hacer discípulos. Mire, voltea a ver a alguien, ve a alguien de su lado o de atrás y dígale, vaya y haga discípulos. Voltea a ver a alguien y dígale, vaya, ve y haz discípulos. Esa fue la orden que dejó Jesús. Esa fue la orden y la instrucción que dejó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la orden que le dio a usted y a mí. Ve y haz discípulos. Esa es la visión, ese es el enfoque para este año con mayor entrega. Hermanos, ese es el enfoque para Roca Fuerte este 2023. Tal vez usted me diga, Pastor Mancilla, toda mi vida de cristiano he oído eso. Y tal vez usted diga, ¿de eso va a hablar? Para haber sabido no vengo. No, sí, de eso voy a hablar. ¿Y sabe por qué? Porque mire, se ha vuelto un cliché, nada más. Todo cristiano sabe el texto, todo cristiano sabe este versículo. Pero mire, hermanos, no es asunto de saberlo. No es asunto de saber la cita, cuándo lo dijo, después de qué lo dijo, antes de qué lo dijo, no. Es asunto de que este versículo, ir y hacer discípulos, se convierta en un estilo de vida. Que usted y yo tengamos como estilo de vida, hacer discípulos. Amén, hermanos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien está de acuerdo? Bueno, muy bien. O sea, que haya pasión en nuestra vida por ir y hacer discípulos. Le estoy pidiendo a Dios en oración que podamos llenar con el Evangelio otras ciudades. Yo creo que debiéramos tener Roca Fuerte, por lo menos en las capitales de los estados. Y vamos a empezar por abrir una iglesia en Chetumal. Ir y hacer discípulos. Dijimos que la primicia que dimos al Señor este año, exclusivamente para el evangelismo,
Espero que este año estén de acuerdo. Este año estoy buscando una palabra que no suene feo ni lastime, pero que este año estemos de acuerdo y que esa ofrenda se aparte para el evangelismo, para hacer discípulos. Que no se use en otra cosa. Que creamos que Dios va a proveer para otra cosa. El año pasado no se pudo, se involucró en el resto de las ofrendas y no se pudo. Pero este año le he pedido a los hermanos, ponga la parte. Así que espero que el Señor le hable esta mañana. Y mire, Inglaterra siguió las instrucciones de su reina. Muchos mandatarios del mundo que fueron a las honras fúnebres siguieron las instrucciones de la reina Isabel. ¿Cuánto más nosotros tenemos que seguir las instrucciones del Señor Jesús? ¿Sí o no? Si Inglaterra, si el Reino Unido, y al decir Reino Unido, ¿verdad? Hay otros, siguieron las instrucciones de su reina, ¿cuánto más nosotros los cristianos tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús? Hace 8 días vimos un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Cómo nos ama el Señor? Aceptación. Te acepta, no te cuestiona, no se pone contra ti como eres, te sigue amando. Aceptación. Y yo le llamo a eso aceptación sin aprobación. Es decir, acepte a la persona, no apruebe lo que hace, no apruebe el pecado, pero acepte a la persona, ame a esa persona. Así ama al Señor Jesús. Entonces, nosotros debemos, y hay 4 cosas que les di hace 8 días, recuérdelas, y si no, pues puede entrar a internet y ahí le van a guiar para que usted pueda escuchar el mensaje otra vez. Entonces, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Amén. Y a ser discípulos. O sea, es una encomienda, es un encargo, es una orden, es algo que nos está pidiendo que hagamos. Y este año yo espero que el Señor ayude a Rocafuerte para que lo hagamos juntos. Se le conoce a esto como la Gran Comisión. La Gran Comisión. La Gran Comisión. Es importante. ¿Qué es lo que hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Mire, en el Nuevo Testamento se usan 3 maneras. Voy a dárselas rapidito. Primero, es un término general. Es un término general que se usa para describir a una persona, a un seguidor de Jesús comprometido. Comprometido. Se usa en términos generales para un seguidor
de Jesucristo, comprometido con su Maestro, con Jesús. Una persona comprometida con la iglesia de Jesús. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, y aquí se mencionan varios grupos. Dice: cierta vez que los discípulos de Juan, nótelo, discípulos de Juan, y los discípulos de los fariseos, otro grupo. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos? Tus discípulos, tercer grupo, no ayunan. Menciona tres grupos y menciona personas que tenían discípulos. Juan tenía discípulos, está hablando de Juan el Bautista. Los fariseos tenían discípulos. Jesús tenía discípulos. Todos eran seguidores comprometidos con sus maestros. Un discípulo es una persona que sigue y está comprometida con el maestro y con su iglesia. Segundo, quiero que vea Marcos capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, y mire usted, dice que el Señor nombró a 12, todavía no llega, dice que el Señor nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Dice, ellos lo acompañarían para que lo acompañaran y para que luego los enviara a predicar. Vea qué interesante. Dos razones menciona la Escritura. Dos razones bien específicas acerca de por qué Jesús llamó a 12 discípulos. Primero, estuvieran con Él, para que lo conocieran bien. Segundo, dice, para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. Vea qué interesante. Jesús también usó la palabra discípulo para describir a un seguidor que cumple los requisitos que Jesús establece para ser discípulo. Les doy un texto, una cita, hay muchas. Usted puede seguir la cadena de referencias si tiene interés y va a encontrar muchas. Yo le doy una por razones de tiempo, porque no quiero quedarme hablando solo, ¿verdad? Llega la hora y empezamos a irnos. Lucas, vea lo que dice Lucas. Y repito, Jesús también usó la palabra discípulo para describir a un seguidor que cumple los requisitos que Él establece. O cuáles son los requisitos que Cristo establece para el o la discípulo de Jesús. Lucas 14, versículo 25 y versículo 26. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Seguía a Jesús. Él se da media vuelta, los ve y les dijo, si quieren ser mis discípulos, deben aborrecer a los demás. La palabrita aborrecer se oye como que te choca, ¿verdad? Como que te molesta, ¿no? Como que nos ofende.
ahorita le explico. Y mire, para que nos choquemos más. Ahorita se lo explico. Debes aborrecer a los demás. A tu papá, a tu mamá, a tu esposa o esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas. ¿Y hasta qué? ¿Y hasta qué? Y hasta tu propia vida. Oiga, esto está muy chocante, ¿no? ¿No? Además, como si eso fuera poco, ¿además qué? Si no cargas tu propia cruz, todavía no llega el texto ahí, ahorita viene. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, ¿qué? No puedes ser mi discípulo. Vea usted los requisitos que hay que cumplir para ser discípulo de Jesús. Entonces decimos, pues yo no puedo, ¿verdad? Es mucho. Y en la Biblia, ¿verdad? Dice que muchos empezaron a ir, se lo dejaron. Ahora mire, lo que está diciendo el Señor con esto que nos choca, que nos molesta, es que el primer lugar lo tiene Él. La prioridad es Él. El número uno en nuestra vida es Él. Buscad primeramente, dice Jesús en otra parte, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí te da una gran promesa. Todo lo demás. Y el contexto de ese pasaje está hablando del vestido, del calzado, de la comida. Está hablando de muchas necesidades y deseos que tenemos. Y el Señor dice, si buscas al Señor y pones al Señor primero, todo lo demás vendrá como consecuencia de lo primero. Entonces Jesús estableció primero los requisitos para ser discípulo. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando usted piensa o siente o ve que no hay tiempo? Haz discípulos, no tengo tiempo. Ve y haz discípulos. Señor, es que mi familia. Ve y haz discípulos. Señor, es que mis niños, mi trabajo. ¿Quién es la prioridad? ¿Quién tiene que ser el primero? ¿Me está entendiendo, verdad? Gloria a Dios. Ahora vea usted algo interesante en todo lo que hemos mencionado hasta aquí. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ser cristiano o creyente y ser discípulo. Muchos son creyentes. Creen en Jesús, que Él un día vino, nació de una virgen, conocen la historia, que murió en la cruz, saben por qué murió en la cruz, creen en Jesús, pero no son discípulos. Un discípulo sigue al Señor, un discípulo obedece al Señor, un discípulo pone primero la orden del Señor, confía en la sabiduría del Señor. Eso es lo que nos está mostrando. Un creyente solamente cree en Jesús. Solamente cree en Jesús. Un discípulo sigue y obedece a su Salvador. ¿Usted qué es? ¿Cristiano nada más? ¿Un creyente nada más? No es tarde. No es tarde para que empiece hoy a ser un discípulo, alguien que está siguiendo a Jesús, alguien que está obedeciendo a Jesús, alguien que está haciendo lo que dice el Señor Jesús que haga. La iglesia
está llena de creyentes. Gracias a Dios, así se empieza. Y yo le estoy pidiendo a Dios que haga una obra genuina en nosotros. Yo le estoy pidiendo a Dios que la iglesia Rocafuerte esté llena de discípulos que siguen y obedecen a Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, lo amen. Amen a su prójimo como yo les he enseñado, y acuérdense las 4 cosas que le di hace 8 días. Aceptación fue una. Perdón fue otra. Un discípulo es una persona que sigue y obedece. No cuestiona. Un creyente cree en Jesús, pero un discípulo hace la voluntad. Quiere hacer la voluntad, busca hacer la voluntad. Entonces, la otra pregunta que vamos a tratar de contestar, ¿por qué? ¿Por qué quiere Dios discípulos? ¿Por qué quiere el Señor discípulos? Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Ustedes son, dice, ustedes no son así porque un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, son una nación santa, son posesión adquirida por Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad para que entremos a esa luz dice maravillosa que es Él. Entonces, vea qué interesante. ¿Por qué quiere que sean discípulos? Usted es un pueblo escogido por Dios. Dios le escogió. Usted es un pueblo, una persona santa por el Señor. Usted es una persona que Dios adquirió. Y dice el versículo, exclusivamente para Dios. Pablo le decía a los corintios, ¿no saben que ustedes ya no se pertenecen? En otra versión dice, ¿no sabéis que no sois vuestros? Entonces, ¿somos discípulos para qué? Dice, para que anunciéis. ¿Qué cosa? Las virtudes, las maravillas, las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, del mundo, de la maldad, a la luz admirable del Evangelio, a la luz de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, somos discípulos para que otros conozcan, para que otros sepan, para que otros oigan las buenas nuevas, para que otros conozcan el Evangelio, para que otros sepan que Dios les ama, que Dios les perdona. Entonces, ¿quién va a dar a conocer el amor de Dios? Solo la iglesia puede hacerlo. Solo usted puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque usted ha experimentado, ha visto, ha sentido, ha gustado el amor de Dios en la vida. El mundo no ha visto el amor de Dios. Usted sí ha visto el amor de Dios. Usted ha experimentado el amor de Dios. Ya le perdonó. Ya le hizo nueva criatura, ya le aceptó, ya le hizo nación santa, ya le hizo un pueblo adquirido por Dios,
ya le dio dones, ya le dio talentos, ya le dijo, me voy para preparar lugar para que donde yo esté, tú también estés. Solo usted puede mostrar y hablar del amor de Dios. Y mire, cuando uno prueba, cuando uno disfruta, cuando uno ha tenido experiencias, no solo saber Dios te ama, no solo saber Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. No solo saber que Dios nos ama. No, cuando usted tiene la experiencia con Dios y el Señor trata con usted y lo saca de una situación y le bendice y le prospera y le ayuda. Oiga, usted va a querer seguir gustando de eso, ¿o no? ¿O no? ¿Hay alguien aquí, perdón? Si Dios le muestra su amor y usted tiene una experiencia poderosa con Dios, yo pienso que usted va a seguir queriendo disfrutar de eso, ¿o no? Yo creo que sí. Mire, tengo un amigo, algunos de ustedes lo conocen, se llama Gerardo de Ávila, predicador. Y cuando él viene a México, cuando él viene a Cancún, me dice, Pastor Mancilla, llévame donde pueda comer chile habanero, queso, tortillas de maíz. Y cuando él se va, ¿qué cree que me dice? Quiero llevar chile habanero, quiero llevar tortillas de maíz, quiero llevar queso. Y mire, tengo que buscarle unos quesotes así, sus 2, 3 kilos, 5 kilos de tortilla. Y le digo, ¿cómo le vas a hacer? Eso déjamelo a mí, me dice. Un montón de chile habanero. Mire, cuando un mexicano está en el extranjero, ¿cómo añora la comida mexicana? Y cuando un extranjero está viviendo allá, un mexicano está viviendo allá en el extranjero, lo primero que quiere poner, una cocina de comida mexicana. Porque, oiga, la comida mexicana es única, ¿verdad, doña Dulia? No hay como la comida mexicana. Cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando usted tiene una experiencia con Dios, mire, eso es otra cosa. Esa es una bendición. Entonces los discípulos somos las personas que damos a probar a Dios a la gente. Los discípulos somos las personas que damos a probar el amor de Dios a la gente. Los discípulos somos las personas que damos a probar el evangelio a la gente. Y cuando Dios, ¿verdad? Cuando el evangelio empieza a manifestarse, mire, la gente va a querer más. Eso está probado. Entonces, ¿cómo? Dice Pedro, un pasaje que leímos, dice, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas. ¿Se acuerda? Primera de Pedro 2:9. De las tinieblas a la luz admirable. Ahora, hermanos, hermanas, esto no es opcional. Esto no es si queremos. Esto no es si nos gusta. Esto no es que yo prefiero. No, esto no es opcional para el cristiano. ¿Esto qué es? Un mandamiento. ¿De quién? De su Salvador, de su Señor, de su Rey. Es un mandamiento de su Señor y de su Rey. No es opcional. Entonces,
Déjeme darle 3 puntos para terminar. Número uno, tenemos que orar por la salvación de personas específicas. Tenemos que orar por la salvación de personas específicas, para que sean salvas, para que el Señor las alcance, para que reciban el Evangelio, para que crean en el Evangelio, para que acepten el plan de salvación de Dios. Efesios 1 y el versículo 17, mire lo que dice. Efesios 1, 17, le pido a Dios, dice Pablo, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, que les dé percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y hay que seguir orando hasta que esa persona sea salva. Tal vez le va a llevar muchos años. Mire, yo oré por mi mamá, ya está con el Señor. Yo oré por mi mamá 17 años. Le hablaba, oraba, un año, otro año, muchos años, 17 años. A los 17 años ella tuvo un problema. ¿Qué hago? Primero acepta a Cristo como tu Salvador. Primero recíbalo. Siga orando. Oiga, yo pensé que 17 años era mucho. Y recuerdo un maestro en el seminario que nos platicaba que había orado por una persona 40 años. Y esa persona conoció al Señor. No se canse, no se canse. Así que abra una notita, usted que acostumbra a usar su teléfono, abra una notita y en su teléfono escriba el nombre de la persona, tal vez un sobrino, tal vez una sobrina, tal vez cuñado, a lo mejor su ex. ¿Por qué no? Necesita a Cristo, ¿sí o no? Ore, ore, déle el Evangelio. Amén. No hay aménes ahora. Tal vez usted me diga, pastor, para eso está usted. Para eso usted es el pastor. Déjeme decirle, un discípulo de Cristo no piensa así. Un discípulo de Cristo, hombre o mujer, no piensa así. Dos, ¿cómo? Uno, ore. Dos, ¿cómo? Mire lo que dice, ¿cómo hacemos discípulos? Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. ¿Cómo? Mire lo que dice aquí. 2 Corintios 5:20. Somos, dice, embajadores de Cristo. Somos embajadores. ¿No le gusta ese título, doña Martita Pretelín? Embajadora de Cristo. Mamá Lupita, embajadora de Cristo. Don Juanito, embajador de Cristo. Oiga, ese es un titulazo. Don Pedrito, embajador de Cristo. Dice la Escritura, y la Escritura no miente, es verdad lo que dice. Somos embajadores, dice. Embajadores de Cristo.
Sigo leyendo, ahí lo tiene en la pantalla, ya lo tiene, gracias a Dios. Miren, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Así que ahora cuando usted se presente, yo no sé, dicen que ya no se usan las tarjetitas de presentación, pero no sé, como usted se presente, tenga por allá, embajador de Cristo. Eso se va a oír precioso. Imagínese, Gabriela Vázquez, embajadora de Cristo. Y entonces la gente va a decir, oye, ¿y esto qué es? Y usted le dice, mira, y le da el mensaje, Dios te ama. Dios te ama mucho. Dios ya te perdonó con el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay más. Y hay más. Y usted le sigue hablando. Eso es ser un embajador. Es una bendición. Entonces, en otras palabras, miren, si usted puede ser un líder de un grupo pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les prediqué acerca de las 7 iglesias del Asia Menor y les decía que ahora es Turquía, esa área, y les pasé algunos videos que me mandó mi amigo que está haciendo obra en Turquía, ustedes lo recuerdan, y yo les decía, mi sueño es que salgan misioneros, que vayan a ayudar a Mauricio a establecer allá donde fue Éfeso, allá donde estuvo Tiatira, ahora que ahora no hay nada. Empiece a aprender el idioma, empiece a aprender las costumbres. Puede ser usted un misionero, puede ser una misionera, pues también ya dije, ¿verdad? Mi sueño es que haya una iglesia Rocafuerte, por lo menos en cada capital de cada estado. Vamos a empezar con Chetumal, con el favor de Dios. Orando. Luego vamos a hacer un viaje misionero de reconocimiento. Muchas cosas. Así que involúcrese. Involúcrese. Entonces, un cristiano es el punto de contacto. Es un embajador. Mire, este discípulo es el contacto entre el cielo y la tierra. Véalo así, eso es. Es el contacto entre la luz y las tinieblas. Y cuando usted llega con la palabra, con el mensaje, las tinieblas se van. Entonces vea, lo que vemos en todo esto es que ser creyente no garantiza que seamos discípulos de Jesús. ¿Usted qué quiere ser? ¿Un discípulo? O allá cuando puede, allá cuando tiene ganas, allá cuando quiere, y lo que quiere, y como quiere. Discípulos, hermanos. Tercero y último, mire, haga equipo. Si usted quiere ser un discípulo del Señor, verdaderamente, haga equipo con la iglesia, con su iglesia. Primera de Corintios 3, 7 y 8. Primera de Corintios 3, 7 y 8.
No importa quién planta, no importa quién riega esa plantita, no importa que Dios hace crecer la semilla de su palabra. El que planta y el que riega trabajan en conjunto para el mismo propósito, gloria a Dios. Y cada uno será recompensado por su propio trabajo. Cada uno será recompensado por lo que haga. Si está orando por un inconverso, siga orando, Dios le va a recompensar. Si le dice una y otra y otra y otra vez, ven a prioridades, no se canse. Un día le va a decir esa dama, vamos a prioridades. Vamos a varones. Oh, no, usted no diga, ya le dije y no quiere. Siga invitándolo. Siga orando. Platíquele lo que ven en varones. Mire, de este jueves que pasó en 15, empieza el nuevo programa Alfa Varones Roca Fuerte. Teníamos un problema técnico, teníamos un problema, pues sí, de tecnología. Consultamos gente que trabajan en la materia y anoche, Dios hizo el milagro. Nachito, alégrese, ya tenemos pantalla, alégrese. De gloria a Dios, Nachito, usted está metido ahí. Se resolvió el problema que no habíamos podido resolver semanas, Nachito. Mire, yo estaba emocionadísimo, contento. Pagué y consulté al que arregla televisiones. Pagué y consulté al que arregla computadoras. Y el viernes, hermano Juan José, un joven me dice, pastor, mañana yo le arreglo el asunto. Y como yo prediqué hace 8 días, que así como Cristo amó creyendo en la gente, yo le creí al muchacho. Yo le creí. No le dije, mira, ya lo llevé allá, no, está bien, ven. ¿Y qué cree, hermano? Arreglado el asunto, gloria a Dios. Haga equipo con su iglesia, haga equipo, ya lo vio lo que leímos. Entonces, miren, en otras palabras, se necesitan líderes de grupos pequeños, se necesitan líderes que nos ayuden en la tecnología. Yo no sé nada de la tecnología, nada. Miren, necesitamos gente que invite, hermanos que inviten. Necesitan pastores, se necesitan líderes de jóvenes. Hay una propuesta ahí en el boletín hoy que escribí. Alguien que quiera colaborar levantando ese ministerio de jóvenes, no para entretenerlos, para formarlos en discípulos y que ahí salgan predicadores, salgan pastores, salgan ancianos. ¿No le emociona eso a usted? Se quedaron muy calladitos, como que los espanté. Ay, hermanos, anímenme, por favor. Haga equipo con la iglesia. Haga equipo con su iglesia para ser un discípulo de Cristo. Mire, hay otra invitación ahí en el boletín. Alguien que quiera dirigir, encabezar, coordinar el avance, el movimiento
como quiera llamarle, evangelístico la iglesia. Vamos a despertar otra vez. Alguien puede decir, Señor, yo estoy listo. Yo quiero, yo lo voy a hacer. Le vamos a dar recursos, le vamos a dar herramientas, le voy a dar procesos, le voy a dar el ABC. No va a estar solo ni sola, le vamos a acompañar. Además, haga equipo con la iglesia. Mire, empezamos el coro, gracias al Señor. Encontramos una buena directora de coro, profesionista, estudiada, capacitada, tiene el carisma, tiene el don. Estamos empezando con 1 hora a la semana, miércoles 7 de la noche, ya empezó el coro. Inscríbase en el coro, participe en el coro, invite a otros al coro. Usted no sabe el alcance que puede tener ese coro, la bendición que puede llegar a ser. Yo recuerdo cuando se llamó el jubileo, que terminó un siglo y empezaba otro, mi esposa dirigía un coro y entonces quisimos dar testimonio a través del coro y tuvimos un evento en Las Palapas. No sé si usted se acuerda, hermano Chel, tuvimos un evento en Las Palapas. La gente no cabía en Las Palapas. Estaba aquello lleno. Las sillas que llevamos insuficientes. Las sillas que rentamos insuficientes. Se televisó. Todo el programa fue televisado, hermanos. Se pasó por la radio. Muchas almas hicieron la decisión de aceptar a Cristo. No sé si usted recuerda, hermana Blanquita, una cosa impactante aquello. Mire, el coro puede hacer lo que usted ahorita ni piensa. Apoye el ministerio de la iglesia. Apoye el ministerio de la iglesia. Eso puede ser algo tremendo. Abra una célula. Mire, desde que la pandemia nos pegó, no solo con la pandemia, se cerraron las células. ¿Dónde están las células? Abra un grupo pequeño en su casa, con 1, con 2. Este año nuestro enfoque es vaya y haga discípulos. Amén. Bueno, así que inicie. Vamos a iniciar iglesias en otro lugar. Y si cada quien hacemos nuestra parte, mire, nos vamos a sorprender. Usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer si cada quien hace su parte. Usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer. Así que, y mire, esa promesa preciosa con la que termina la gran comisión. Y yo, dice Jesús, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! ¿Quién le dice yo al Señor hoy? ¿Cuál va a ser su respuesta? Siempre digo, leyó la Biblia, sí. Y entonces hago otra pregunta, ¿qué le dijo Dios? Algunos saben contestar, otros dicen, y aquellos que contestan, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a través de la lectura, les hago otra pregunta. ¿Y usted qué le contestó a Dios? De ahí lo que leyó, lo que Dios le dijo a leer. ¿Qué le contestó usted a Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al mensaje de hoy? Ir y hacer discípulos. O empezar un grupo pequeño, abrir una célula.
Orar por una persona concreta, específica, hasta que conozca al Señor. Invitar a alguien hasta que venga y entonces le dice usted a las edecanes, hermanas, ya les toca a ustedes. O a los ancianos, o a su líder de grupo, no sé. ¿Cuál es su respuesta? Isaías, cuando el Señor pregunta, Isaías 6, cuando el Señor pregunta, ¿y a quién enviaré? Pregunta el Señor. Isaías inmediatamente contestó, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor. ¿Cuál es su respuesta hoy para el Señor? ¿Va a ser discípulos? No respuesta para mí, para su Dios, para su Señor, para su Salvador. ¿Cuál va a ser su respuesta? Oiga, aquí hay más silencio que en el cementerio, ¡qué bárbaros! Póngase de pie si es tan amable. Señor, tu palabra dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Señor, ayúdanos a cumplir con la gran comisión. En el nombre de Jesús. Quita la apatía, quita la indiferencia. Levántanos, muévenos. Por favor, y que seamos oidores, que no seamos solo oidores, y lo que es peor, olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Si hay alguien que Cristo no es su Señor, si hay alguien aquí que Cristo no es el Señor de su vida, crea en Jesús, entréguele su vida a Jesucristo, recíbalo, acéptelo como Señor y como Salvador esta mañana. Dígale, Señor, gracias porque me amas. Gracias porque me perdonaste con tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque al recibirte en mi corazón y arrepentirme de mis pecados, vengo a ser tu hijo, vengo a ser tu hija. Dígale gracias, Señor. Y también dígale gracias porque me has dado al Espíritu Santo para que ahora me guíe, me dirija, en el nombre de Jesús. Padre, confirma tu palabra en el corazón. Ayúdanos a ser hacedores. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén. Amén. En el nombre de Jesús.